Hola, bienvenidas una vez más a Convertidas por su palabra. Es un gusto saludarles. Estamos aquí en casa de una querida amiga nuestra desde San Luis Potosí. Les saludamos el día de hoy y estamos para dar este mensaje del Salmo 119 que vamos a estar estudiando. Y hoy nos toca la segunda parte de este salmo, la segunda letra del alfabeto hebreo, que es Bet, los versos del 9 al 16, y nuestra querida Patti de Bolaños, que desde Sonora nos los va a estar compartiendo el día de hoy. Así que, Patti, te saludamos, damos muchas gracias por tu vida y el mensaje que traes para nosotras y pues para todo aquel que nos estará mirando. Hemos orado preciso para ello, para que el Señor hable a nuestra vida y lo podamos seguir descubriendo a través de su palabra. Adelante, mi querida Patti. Gracias por estar acá. Hola, hola. Muchísimas gracias por esa bienvenida y pues es un gusto poder estar aquí, poder servirle al Señor y comentaba hace poquito antes de entrar ya de lleno a la grabación que había sido una experiencia maravillosa haber podido desmenuzar, escudriñar la palabra, porque aunque yo ya me había tocado estudiar el Salmo 119 y en varias ocasiones, nada se compara cuando el Espíritu Santo te lleva de verdad a donde necesita tu alma, tu espíritu, encontrar esa sabiduría celestial. Y espero que para todo aquel que vea esta grabación sea de alimento que le sustente no solamente hoy, sino durante mucho tiempo para madurez espiritual. Y entonces, pues comenzamos hoy, entregamos una enseñanza al Señor que es del versículo 9 al versículo 16 de este Salmo 119. Recordemos que es un salmo escrito como acróstico que se va basando en cada una de las letras del alfabeto hebreo. Por eso esos nombres y en este estudio que les estamos presentando, vamos a ir descubriendo que cada una de las partes en las que está dividido el salmo, en cada una de las letras y los versículos que contienen, el estudio tiene un título como para poder dirigir nuestra atención a descubrir ese tema en especial. Y entonces, pues, con todo mi amor y orando que el Señor hable hoy a sus vidas, comenzamos esta enseñanza titulada La excelencia de la ley de Dios nos hace íntegros. ¿Ok? Ayer, nuestra querida hermana Cari Román expuso la primera parte, Aleph, y cerraba esa parte del Salmo con el versículo 8, em, en el que quiero hacer énfasis en la primera parte del versículo donde dice, tus estatutos guardaré. Y entonces, para comenzar con la parte de Bet, quiero o planteamos en el estudio una pregunta. ¿Cómo nosotras o cualquiera que esté en los caminos del Señor y quiera servirle y, y de sus labios salga es una promesa, tus estatutos guardaré? ¿Cómo, cómo podemos cumplir esa promesa? Y
a través de este estudio, de esta parte que me corresponde, vamos a descubrirlo y pido su atención para que podamos iniciar este viaje. Muy bien. Y luego, en esta sección, con esta pregunta, iniciamos ya la lectura con el versículo 9 y también es como otra pregunta, como si un maestro judío, docto y ya con experiencia en su cargo de docencia, les plantea a los jóvenes alumnos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y entonces da la respuesta, con guardar tu palabra. Y si analizamos este versículo, vemos, eh, vamos a ponerlo actualmente, porque sabemos que esto fue escrito, este salmo fue escrito en el tiempo del rey David. Todos los estudios, todo indica que el autor de este salmo eh, fue el rey David en su momento, y sabemos que está escrito para el contexto y la juventud de ese tiempo, pero la palabra de Dios se aplica a nuestra actualidad, a nuestra vida cotidiana, y entonces, ¿por qué? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y es una promesa muy, muy grande y que podemos encontrar en el Salmo otras promesas, como por ejemplo, les voy a ir dando referencia de los versículos en el mismo Salmo 119, por si gustan anotar y después leerlos para no extender demasiado este estudio. Y, por ejemplo, una de las promesas que hace el salmista, voy a meditar en la palabra. Y eso lo encontramos en el versículo 15, en el 48 y en el versículo 78 del Salmo 119. Aquí me di a la tarea de buscar qué significa meditar dentro de la palabra de Dios, porque sabemos que con tantas corrientes ideológicas, religiones y bombardeos de ideologías del mundo, podemos confundirnos en el concepto de meditación, pero aquí en la palabra es muy claro. ¿Qué es la meditación de la palabra de Dios? ¿A qué nos referimos al hablar de la meditación? Y en el diccionario podemos encontrar que la meditación es un proceso mediante el cual aprendemos, fíjense, aprendemos a escuchar la, al Señor, la palabra, la voz de Dios que está contenida en la palabra escrita. Aprendemos a escuchar su voz y en nuestra mente estamos reflexionando, repasando eso que nos ha llegado por alguna enseñanza, porque escuchamos un devocional, la palabra de Dios se queda en nuestra mente y la estamos repasando. Eso es meditar, y que después de repasar, de escudriñarla, podamos aplicar esos principios que nos otorga la palabra de Dios a nuestras vidas, a nuestra cotidianidad, a resolver problemas y no caer en nuestra vieja naturaleza, sino poder aplicar esto que la palabra de Dios nos muestra, esta dirección del Espíritu Santo. Amén. Luego viene otra promesa, que es deleitarse en la palabra y no olvidarla. ¿Y qué significa esto? Deleitarse es disfrutar, es regocijarse, y aplicado a la palabra de Dios es que disfrutar de nuestra relación con el Señor, mm,
requiere un esfuerzo. Por eso es deleitarse en la palabra y no olvidarla. Está el momento de gozo, de placer, al escuchar su palabra, te llena un regocijo, una alegría que viene de lo alto, pero esto significa también un compromiso de no solo escucharla, alegrarte, no es solamente emociones, sino que el compromiso es no olvidar esa palabra para poder aplicarla en el momento correcto. Y cuando, cuando encontramos ese regocijo en la presencia de Dios, eh, nos, nos lleva a querer anhelarla, a querer estar en esa presencia cada momento, cada día. Y se vuelve una necesidad, ese deleite. No es el placer por el placer, sino un placer que te genera una necesidad y un compromiso. Muy bien, esa es otra promesa que está contenida en el Salmo 119. Y por último, eso de deleitarse en la palabra y no olvidarla lo encontramos en el versículo 16, en los versículos 47 y en los versículos 93, ¿ok? Y luego, por último, en el versículo 32 encontramos otra promesa muy importante que es y correr en el camino del Señor. Recordemos que los salmos están escritos en lenguaje metafórico. Mm, y entonces esto nos trae imágenes, como cuando alguien va caminando o vamos en nuestro coche, en nuestra bicicleta, por un sendero, por una carretera, por un camino, es porque sabemos que vamos a llegar a un destino, a un lugar. Entonces aquí el salmista, la promesa es que no me voy a desviar de este camino que tú, con tu palabra, Señor, has puesto a mi vida para poder llegar a a ese lugar donde estarás tú, tu presencia, donde te voy a gozar, donde te voy a conocer. De este lado de la eternidad, estamos en ese camino a través de la palabra de Dios. Y el salmista se compromete a no desviarse de ese camino y eh, que podemos entender que seguir las ordenanzas de Dios contenidas en su palabra son como un camino que nos conduce a un lugar donde nos encontraremos tarde o temprano con la presencia misma del Señor. Amén. Y pasamos entonces, si hablamos de que el salmista contiene todas estas promesas en el Salmo, nos vamos a reflexionar cuántas veces muchas de nosotras eh, aventamos promesas al aire, sí, a veces sin pensar, nos sale como que de aquí, del diafragma para arriba y sale. Por el cerebro no pasó nunca y todo se nos hizo fácil y prometemos. Dice un dicho del mundo secular, prometer no empobrece, pero para las cuestiones del Señor, sí hay que tener cuidado con esas promesas, porque no deben de hacerse a la ligera. De hecho, hay varias recomendaciones, exhortaciones en la palabra para no prometer, porque en nuestra naturaleza es fácil hacerlo, pero es difícil cumplirlo. Y eh, en el momento en que prometemos o que decimos, sí, Señor, no me voy a desviar de tu camino. Sí, Señor, me voy a deleitar en tu palabra, no voy a olvidarla. Sí, Señor, esta enseñanza que escuché la voy a meditar y la voy a aplicar en mi vida. Pero cuando llega la primer
dificultad. Ay, Señor, ¿dónde estás? Me voy a desfallecer. Tráiganme tanque de oxígeno. ¿Por qué? Porque fue fácil olvidar esas promesas, no hubo compromiso de nuestra parte. Y el salmista lo sabe. Entonces nos dirige hacia el versículo 10 y porque conocía esta tendencia humana de olvidar lo que se promete en general y lo que prometemos a Dios es lo que más fácil olvidamos, tristemente. Entonces, pues vemos el versículo 10 del Salmo 119 que dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, porque reconoce el salmista que son importantes esas promesas, son importantes esos compromisos que ponemos delante del Señor, pero en nuestra humanidad, ¿seremos capaces de cumplirlas? Y entonces el salmista nos lleva a esta reflexión, a pedirle, a suplicarle al Señor que no nos permita olvidar esas promesas, salirnos y desviarnos de lo que el Señor nos muestra en su palabra. Y Pablo aprendió esta lección y lo plasma en Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 7, de los versículos 14 al 25, vemos cuando Pablo intenta con su propia fuerza obedecer la ley de Dios y cómo él nos comparte, y se los voy a leer. Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, mas pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y entonces, ¿qué nos dice Pablo aquí? En nuestras fuerzas no podemos cumplir con la ley de Dios. Pablo aprendió cómo también debemos aprender nosotros a depender del Espíritu Santo que Dios ha dispuesto para nuestra guía, para nuestro consolación, de que si dependiera de nuestra carne, íbamos a estar fallando y fallando. Pero si descansamos en esta promesa del Señor, en esta bondad del Señor, al compartirnos su Santo Espíritu para guía, para poder no desfallecer al cumplir esta palabra, como Pablo,
vamos a encontrar descanso, sabiendo que estamos en un cuerpo carnal y que por ende vamos a estar a veces con esas tentaciones, bueno, no a veces, siempre vamos a estar con tentaciones, tropezando, pero el Señor, en su misericordia, en su bondad, provee el arrepentimiento, el poder confesar esos tropiezos, esas fallas y limpiarnos y poder restablecernos en fe, en esa gracia del Señor para poder volver a retomar esas promesas contenidas en su palabra. Y también vemos que a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, eh, podemos eh, o recibimos esa gracia para cumplir las ordenanzas del Señor. Aquí el salmista habla de la ley porque volvemos al contexto del salmo. En la época, lo que regía la vida cotidiana era la ley de Dios, la ley que venía de Moisés, que vemos en Deuteronomio, en cómo todos esos estatutos, esos mandamientos, que normalmente todos conocemos los 10 mandamientos de la ley moral, pero había muchas ordenanzas, que sí, cómo comer, cómo vestirse, cómo ofrendar, cómo hasta el aseo, todo eso, y había transgresiones si no cumplías con todos esos mandamientos. Pero actualmente el salmista, y aplicado a nosotros, es a través de la vida y obra de Jesucristo, que Él se entregó por amor y por amor a Dios y en el rescate de la humanidad. Y lo vemos esto como al cumplirse la justicia de Dios, lo vemos en Romanos, en la carta otra vez a los Romanos, capítulo 8, versículos del 1 al 11, que se los leo rapidito. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Eh, qué, qué pasaje tan esclarecedor. Vivimos en la carne, pero ya no estamos sujetos a esos impulsos de la carne.
Si de verdad estamos conscientes y nos dejamos, nos rendimos a la guía del Espíritu Santo, aunque estemos al borde, al precipicio de volver a nuestras antiguas naturalezas, a nuestros vicios, a decir un cigarrito nada más, el Espíritu está presente y te dice, ese es, en el mundo a veces decimos, mi conciencia no me lo permitió. Para los cristianos, esta obra del Señor Jesucristo permite que el Espíritu Santo, quienes hayamos aceptado al Señor como nuestro Salvador, sabemos que ahí está esa voz del Espíritu diciendo, no, eso no es correcto, eso ofende a Dios. Y entonces tenemos esa capacidad eh, de alejarnos de aquello que nos puede llevar a ofender al Señor. Amén. Y también para aprender a vivir de acuerdo con la palabra de Dios, eh, lo que significa cultivar un corazón para Dios. Necesitamos un corazón que busque al Señor, porque esto no se trata de leer estos pasajes hoy y, bueno, sí, con eso es suficiente y mañana, no, no tengo tiempo, tengo que llevar a los niños a la escuela, no, que tengo este compromiso, etcétera. Mañana leo la palabra y pasado y lo vamos postergando. Este alimento, este maná que recibimos hoy, mañana, como el cuerpo, necesita el espíritu volver a alimentarse para no caer en la debilidad y caer en esos pecados, en esos tropiezos de que estamos en el mundo. Y vemos entonces el versículo 10 otra vez retomando, que dice, con todo mi corazón te he buscado. Cuando nosotras estamos aquí escuchando enseñanzas, cuando escuchamos los devocionales, buscamos el domingo esa palabra que nos puede compartir un hermano, un pastor, pero dice el salmista, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y hace ese recordatorio. Sí, somos débiles porque estamos en un cuerpo carnal, pero ahora ya no dependes de los impulsos de tu carne, dependes de la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a poder dejar de sentir esos impulsos de la carne y escuchar más la dirección del Espíritu Santo a través de su palabra, de la palabra que Dios nos ha dejado? Y vemos que eso va transformando nuestro corazón, que antes estaba muerto en sus delitos y pecados, cobra vida a través del sacrificio de Jesús. Por gracia, el Señor ha transformado y no es algo que suceda de la noche a la mañana. Poco a poco, a través de estos estudios, a través de meditar, a través de encontrar ese deleite, va transformando nuestro corazón. Y dice que se verá a través de cada día de nuestra vida y al aprender más acerca del Señor, nos permite tener una mejor y mayor comunión con Él y nos permitirá también darle la gloria al Señor, porque no se trata de que, ay, sí, yo ya aprendí, ya me sé toda la palabra, ya la puedo poner por obra. No se trata de lo que nosotros hagamos, sino de darle el lugar al Señor. Somos vasijas vacías y al permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros, permitimos que esa vasija sea de honor, de honra para el Señor. Y también nos pide que estas promesas exigen un compromiso
No podemos decir, sí, yo no me voy a desviar del camino del Señor, si no nos comprometemos. Y eso sí exige algo muy físico, muy del ser humano, que es ser, em, ¿cómo decimos? Se me fue la palabra, intencionales. Debemos de tener la intención, porque de nada sirve prometerle al Señor tantas cosas si no lo vamos a, si no estamos dispuestas a dar ese tiempo al Señor, a separar un tiempo valioso y que pase lo que pase, llueva, truene, relampaguee, mis hijos estén agarrados del chongo, que ya se me descompuso el carro, que se me está cayendo la pared de mi casa. Aunque venga lo peor, el Señor es primero en nuestras vidas y tener esa certeza, esa disposición para el Señor nos lleva al versículo 11 de este Salmo 119 que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando apartamos ese tiempo para el Señor, meditamos en su palabra, a veces sin darnos cuenta, vamos atesorando esa palabra en nuestro corazón y esa palabra se vuelve viva, se vuelve eficaz cuando tomamos decisiones en medio de circunstancias adversas y evitan que pequemos contra el Señor. Amén. Y lo vemos también esto reflejado en Job, capítulo 23, en el libro de Job, capítulo 23, versículo 12, que dice, del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Y en Proverbios capítulo 7, versículo 1, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Perdona, hermanas, es que se me seca la boca. Mm, Entonces, vemos cómo en Job esto me llamó, o sea, como decimos aquí este, en la comunidad de convertidas, me explotó, me voló la cabeza. O sea, la palabra del Señor es tomada, es una comparación como el alimento, era lo que yo les decía. Así como nuestro cuerpo físico, para cumplir con todas sus funciones fisiológicas, biológicas, eh, necesita ser alimentado con alimento físico, con buen alimento, con buena calidad de alimento. Porque si yo como alimento chatarra, ¿qué va a suceder? Mi cuerpo se va a desgastar, va a empezar a, a- a acumular toxinas, grasas, y puede derivar en enfermedades a largo plazo. De la misma manera, este versículo nos lleva a ver que el alimento espiritual de la palabra es tan valioso para alimentar ese espíritu y que no desfallezca ante las circunstancias que vivimos todos los días, porque todos los días enfrentamos dificultades. El Señor Jesús los dijo, en el mundo tendréis aflicción y así cada día podemos enfrentar dificultades pequeñas o atravesar desiertos en los que podemos sentirnos desfallecer, pero si la palabra la hemos guardado en nuestro corazón, no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, el Espíritu Santo hace su obra y no permite desviarnos de esos mandamientos, de esas ordenanzas contenidas en la palabra, porque no son nuestras promesas al Señor sino sus promesas que nos darán la victoria sobre el pecado. Amén. También necesitamos un corazón
que al reconocer esa palabra que está transformando, que está limpiando ese corazón que viene del mundo lleno de pecado, lleno de traición, de rebeldía, también podemos agradecer y transformar nuestro espíritu que se sentía todopoderoso, que se sentía como que no, yo lo voy a resolver y yo en mis fuerzas, yo puedo tomar esta decisión. Señor, tú ahorita si no me escuchas, no hay problema, yo tengo todos mis recursos, yo aquí resuelvo. Pero cuando esa palabra atesorada en el corazón nos permite entonces transformar ese espíritu rebelde en un espíritu enseñable, que no solamente viene aquí a la cita cada día para una enseñanza, para alimentar ese espíritu con su palabra, sino que también permite esa mansedumbre, esa humildad espiritual para aceptar, para encontrar cuando Dios nos está confrontando con su palabra para limpiarnos y no sentirnos las víctimas, porque el Señor nos está mostrando nuestro pecado, nuestra concupiscencia, nuestras fallas, nuestros errores, nuestros impulsos carnales al responder o al querer resolver un problema que tenemos en la vida, en lugar de ser mansos y humildes, escuchar al Espíritu y poner por obra la palabra de Dios. Amén. Y esto nos lleva al versículo 12, cuando ya tenemos un espíritu enseñable que nos permite aprender directamente del Señor a escuchar su voz a través de la palabra, podemos también entonces agradecer, era lo que les decía, un corazón que agradece esa confrontación, esa enseñanza. No nos volvemos víctimas. No es un corazón que se apachurra. No, yo ya no quiero escuchar la palabra de Dios porque siempre me está regañando. Al contrario, Señor, gracias. Gracias por mostrarme es- esto que estoy haciendo mal, esto que no te agrada. Y vemos un autor que, ¿se acuerdan cuando estudiamos los atributos de Dios? Lo conocimos a este autor cristiano, A. W. Tozer, eh, nos muestra que dice, solía advertir contra ser hombre enseñado en lugar de Dios me enseñó. Hay una diferencia. Dice, el Señor ha dado maestros a su iglesia y debemos prestarle atención. Hasta ahí todo de acuerdo. Pero a menos que la verdad que escuchamos pase de nuestro pensamiento, de nuestra cabeza, o a veces hasta de la libreta en donde apuntamos, oh, sí, muy buena la enseñanza, oh, sí, ay, la hermana, cómo ha hablado el Señor, y ahí estamos anotando versículos y todo lo que el Señor nos habla. Pero a menos que pase de esa libreta o de nuestro pensamiento, que baje a nuestro corazón y que esté escrita allí por el Espíritu, como, como lo vemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, y de los versículos del 1 al 3, se los voy a leer rápido en la versión Nueva Traducción Viviente. Todas las demás versiones son Reina Valera 1960. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente, por si quieren anotar y después buscarla, leerla con más calma. Se las leo. ¿Otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos? ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Ah, por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos
son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta, entre comillas, carta, no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Y aquí, como les decía, mis queridos escuchas, la verdad de Dios contenida en su palabra, que escuchamos, que recibimos a través de estas enseñanzas, a través de un devocional, a través de las lecturas, debe pasar de la libreta o de nuestra cabeza, o sea, de una forma de memorización, porque muchas veces pensamos que ya, así el Señor ya recuerdo, ya tengo memorizados tal o cual enseñanza, tal o cual versículo. Ah, gloria a Dios. Pero cuando pasamos de ese punto de memorización a que vaya transformando nuestras emociones. Y entonces ya no son esas emociones de impulso, de que no, es que yo, ¿por qué me voy a dejar? Y yo tengo que poner un alto y yo tengo que poner esto y así. Cuando esa palabra desciende y podemos ser capaces con la guía del Espíritu Santo, porque volvemos como nos lo mostró Corintios. No se trata de jactarnos de que, uy, sí, no, yo ya me sé la palabra, yo ya domino mis emociones. No, se trata de darle lugar al Espíritu Santo. Él es quien realmente hace esa limitación, esa transformación de nuestras impulsividades, de nuestras primeras emociones carnales, a reaccionar, a poder hasta guardar silencio en el momento en que en otro tiempo pudiéramos haber dicho 3 por 4 son 20. O sea, tan equivocadas que somos capaces de decir eso. Y cuando nos sujetamos al espíritu, mira, hasta la boca te cierra. Y se los digo con conocimiento de causa, porque así era. No. Imagínense en el norte, norteña. No, a mí quién me iba a decir que me callara o cómo me iba yo a dejar hasta de mi marido. Y ahora el Espíritu Santo, miren, calladita me veo más bonita. Y no porque yo diga, o sea, me jacte de que, ay, Patricia, qué suave, ya no contestas. No, no es mi jactancia. Es que si el Espíritu Santo no estuviera trabajando cada día en mí a través de la palabra de Dios, yo seguiría en mis delitos y pecados. Pero bendito sea el Señor que con su gracia, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, ha ido obrando. Como les decía, no es algo mágico, no es algo de la noche a la mañana. La palabra de Dios va transformando. Y bendito el Señor cuando te transforma en un santiamén. Pero a la mayoría de nosotros nos toma un tiempo y seguir y disponer nuestro corazón cada día, cada hora, cada minuto, en no alejarnos del Señor. Y bueno, eh, entonces cuando pasamos de esas emociones a la voluntad, o sea, cuando ya la voluntad está rendida al Espíritu Santo y es visible, ahí es cuando decimos, es que ponemos por obra la palabra de Dios. Porque podemos decir, no, sí, la palabra es muy bonita y sí me redarguyó, pero si eso no es visible en nuestra vida, si a la primera dificultad ya estamos botadas en la lona, ya traemos
20 depresiones encima. Ya queremos ir al psiquiatra, al psicólogo, a ver qué me dice la hermana, a ver qué me dice el pastor. Y no acudimos a, a la verdadera fuente de sabiduría, a la principal fuente y guía para nuestra vida, que es la palabra de Dios. Entonces, podemos decir que la palabra es alimento, podemos darle todos los elogios, pero en realidad la palabra de Dios no tiene un valor significativo en nuestra vida. Y tristemente lo digo, ¿cuántos cristianos que por cumplir con ciertas prácticas, con ciertas costumbres, como ir a la iglesia los domingos? Y no estoy diciendo que eso sea incorrecto, pero no solamente es hacer por cumplir, se trata de hacer porque hay una guía, hay una convicción, porque nuestra voluntad ha sido transformada y rendida a lo que el Señor nos está mandando. Y entonces eh, obedecemos con gusto, obedecemos hasta, o sea, obedecemos sin pensar, porque esa palabra ya nos ha ido transformando, ¿ok? Y como les decía, si no se ve, si en nuestra vida volvemos otra vez a caer y que nos manda, no fornicarás y, ay Señor, pero es que yo me siento sola y este hombre me da cariño y, ay, vamos al pecado. Y, no, Señor, es que, ¿cómo me voy a dejar si me están insultando? Tengo que defenderme, Señor. Y ahí volvemos a caer en pecado. Entonces, la palabra no está haciendo ningún, ningún beneficio en nuestra vida porque nosotros no nos estamos rindiendo al Señor, porque nosotros no tenemos esa, eh, se me fue la palabra, esa disposición, esa intencionalidad para no solo estudiarla, memorizarla, sino también para aplicarla en el momento que necesitamos, ¿no? Y por lo tanto, pues si no está transformando nuestra voluntad carnal en una voluntad guiada por el Espíritu Santo, no hemos aprendido nada. Aunque estemos todos los días aquí sentadas, no hemos aprendido nada. Y por lo tanto, no recibiremos las bendiciones que el Señor otorga por nuestra obediencia a su palabra. Cuando nosotros somos obedientes a las ordenanzas del Señor, el Señor en su bondad, en su misericordia, nos bendice de muchas maneras. Podemos ver, por ejemplo, el caso que nos comentaba nuestra hermana Gaby hace unos días. A lo mejor no vemos algo que como beneficio, ¿verdad? Sino se nos ponchó la llanta. Pero, pero esa puede ser una bendición del Señor en tu vida. Te ha salvado, te ha librado de algo mucho peor, de algo que a lo mejor iba a hacer gasto en servicios médicos, en reparaciones de carro, o incluso hasta te ha guardado en la vida para no caer en una desgracia. Y esa es una bendición del Señor. Por último, dice, la bendición viene no al escuchar la palabra, sino al ponerla por obra, por obedecerla, como lo vemos en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículos 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va
y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si nosotros no solamente nos dedicamos a escuchar la palabra, sino a ponerla por obra, seremos bienaventuradas, seremos bendecidas, seremos apapachadas por el Señor. Y discúlpenme la palabra, pero es que es un gozo conocer esto. ¿Y qué implica? Implica rendirnos a lo que la voz del Señor a través de su palabra nos muestra. Y soy reiterativa en este punto, porque de verdad es triste ver cuántos cristianos que se dicen cristianos acuden, hay veces hasta que ni siquiera abren su Biblia, ni siquiera leen un devocional. Y aunque lo lean, o sea, ya cumplí con mi devocional de 5 minutos. Pero ahí se queda, en esa libreta, o a lo mejor nos podemos saber uno que otro versículo, pero no nos está transformando porque no somos intencionales, no nos hemos rendido a la guía del Señor a través de su espíritu, de la palabra. Vemos también que todo esto, como es el fin de estas enseñanzas, es que debemos de compartirlo con otros. Empieza la palabra por transformar nuestra vida, pero no es algo egoísta, no es algo con lo que nos debamos de quedar. El Señor nos ordena, nos ha dado esa encomienda. Hablen, den las buenas nuevas, compartan lo que la palabra puede transformar sus vidas. Si tú vives en depresión, si tú vives encolerizada con la vida, si nadie se te acerca porque, ay, nanita, ve la cara que tiene esta mujer, o entonces acude a la palabra y serás bienaventurada, serás transformada, no solamente de mente, sino de corazón, de voluntad, rendida al Señor para su honra, para su gloria. Amén. Y vemos entonces en el versículo 13 de este Salmo 119 que nos dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Todo, porque el Señor no es solamente que digamos Dios te ama, Dios es bueno, no, tenemos que compartir, tenemos un Dios justo, un Dios que aplica su ley y que, pero por gracia, en este momento todo aquel que reciba al Señor Jesucristo como su Salvador, que Él fue el primero que resucitó de los muertos, Él te da vida, no solamente de este lado de la eternidad, sino que te da vida después de este momento. ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges cuando tu vida acabe en este plano terrenal? ¿Te has preguntado a dónde va tu vida? ¿Qué va a ser de ti después de la muerte? Y para los cristianos, la muerte ya no nos da miedo. La muerte no es un temor. ¿Por qué? Porque hemos creído en esa promesa de resurrección. Si nuestro Señor Jesucristo resucitó, de igual manera eh, seremos resucitados y seremos llevados a ese lugar donde está la presencia de Dios y donde no se necesita ni un foco, porque su presencia lo llena y lo ilumina todo, hermanas. Y tratar de enriquecerlos con tesoros espirituales. El corazón es un tesoro del cual obtenemos riqueza espiritual para alentarnos y ayudarnos a nosotros mismos y a los demás. Esto de tesoros espirituales, cuando nosotros compartimos la palabra, no se trata más que de nuestro testimonio, de todas esas experiencias que enriquecen nuestra transformación, porque podemos hablarle a alguien de la palabra, pero quizá en ese momento, por esas escamas, por ese poco entendimiento, no pueda
llegar a su corazón. Entonces, pero cuando alguien nos cuenta, yo atravesé por esta situación y el Espíritu Santo me llevó a resolverlo de esta manera, o este salmo, este pasaje bíblico me ayudaron a fortalecerme y no caer, alejarme, no pecar contra Dios. Eso, ese tesoro de nuestro testimonio puede, y nos dice la palabra, ayuda a que aquellas personas que están alejadas vengan a los pies de Cristo, pongan atención, pongan intención en conocer a ese Dios que nos dirige, que es nuestro Padre Celestial. Amén. En el, este tema de las riquezas, también vemos aquí, les leo Mateo 12:35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Nuestro testimonio, nuestra vida es lo que alimenta y puede convertirse en un tesoro para los demás o en chatarra para los demás. ¿De qué lado estamos? ¿Somos capaces de reconocer cuál es el tesoro o la chatarra que hay en nuestro corazón y que eso es lo que los demás miran, los demás ven de nosotros? Porque también podemos hablar sin mencionar ni una sola palabra, sin vocalizar ni una sola palabra. Nuestro testimonio, nuestra vida habla, grita a los demás. Amén. Y en las escrituras, vemos cómo las riquezas son un tema repetido. Eh, en este Salmo 119 lo vamos a ver en el versículo 14, en el versículo 72, en el versículo 127, en el versículo 162. Y les leo el 14, que es la parte que me corresponde. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. El sentido de riqueza espiritual de la palabra de Dios queda muy por encima de cualquier riqueza del mundo. Aquí pasamos de aquellos tesoros en el corazón a comparar el valor de la palabra. Muy por encima, es una riqueza para el espíritu, muy por encima de cualquier cosa que nos pueda alimentar en el mundo, hablando espiritualmente. Eh, ya sea riqueza del mundo material o afectiva, pero la metáfora nos hace comprender su gran valor. O sea, me he gozado en el camino de tus testimonios. Eso es una metáfora. Me he gozado es cómo he encontrado ese regocijo en la palabra del Señor, porque ahí hay testimonio de la vida, de la obra de nuestro Señor Jesucristo y de todo lo que Dios ha hecho desde su creación. Y vemos en Apocalipsis cómo va a terminar, en dónde va a terminar. Todo eso es una riqueza para nosotros, es un sustento que no se compara con nada, con ningún valor material. Y cuando nosotros atesoramos cualquier cosa encima de la palabra de Dios, cuando disponemos más tiempo para algo que no sea el escudriñar las escrituras, el meditar en la palabra de Dios, eso se vuelve idolatría y conduce a muchas desgracias, a muchos problemas, como lo podemos ver en Lot, que lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 13, de los versículos 18 a 19. Podemos ver lo que le sucede a Acán también por la idolatría.
Eso lo encontramos en el libro de Josué, en los capítulos 6 y 7. El rey Saúl también, como por su idolatría, eh, en el primer libro del profeta Samuel, en el versículo 15, podemos ver todas estas historias que nos hablan de la desgracia que contrae a nuestra vida poner algo por encima de la palabra de Dios, que se vuelve nuestra idolatría. Idolatramos a nuestro esposo, idolatramos a nuestros hijos. Sí, Señor, te escucho, pero devuélveme a mi esposo. Sí, Señor, te escucho, pero devuélveme, que mis hijos dejen la mala vida. Señor, te escucho, pero estoy cansada de ser pobre. Dame una buena casa. Señor, estoy batallando con hacer mis diligencias. Dame un carro, como si fuera un cajero automático. Eso es poner por encima todas esas peticiones, por encima de la palabra de Dios, porque no nos estamos sometiendo a su palabra, ni a la voluntad de Dios que nos habla a través de ella. Estamos pidiendo, bueno, Señor, cúmpleme y entonces, si me queda tiempo, te hago caso. O me pongo a estudiar un poquito más, ¿eh? Si me das un carro, me va a sobrar tiempo y voy a ponerme a estudiar. No, no y no. Tache. Debemos primero de volcarnos a la voluntad de Dios y después el Señor, en su misericordia, en su gracia, nos va a bendecir con aquellas pequeñeces en nuestra vida que si Él lo considera que es para su plan maravilloso, su plan de bien en nuestra vida, su propósito en nuestra vida, nos será concedido. Si no, el Señor nos dará aquello que es de beneficio para su propósito. Recordémoslo. Mm, Ya casi para finalizar, cualquier persona, cosa o actividad que para nosotros represente un deleite, atraerá nuestra atención y lo pensaremos y meditaremos en ello. Con respecto a la palabra de Dios en este salmo, encontramos cómo el salmista hace referencia en repetidas ocasiones sobre deleitarse en la palabra, amarla y meditarla. Lo vemos en los versículos 15 y 16, en los versículos 23, del 23 al 24, del 47 al 48, el 77, el 78, el del 97 al 99. Todos estos versículos en el Salmo 119 nos hablan de del deleite, de amar la palabra, de meditar la palabra y deben de estar, unidas, concatenadas. No puedo deleitarme en la palabra si no la he meditado. No puedo deleitarme en la palabra si no amo la palabra de Dios. ¿Ok? Por eso deben de ir concatenadas, juntas, para poder darse una, apoya a la otra. Y así es como se da espontáneamente en nuestras vidas. Y nos lleva a los versículos 15 y 16 de esta sección Bet del Salmo 119. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Veamos, en el versículo 15, meditaré. En el 16, me regocijaré. Y por último, no me olvidaré. Amén. Va junto, no podemos separarlo. Cuando nos encontramos estudiando la palabra y lo hacemos por amor y con amor, porque a través de su palabra hemos conocido cada uno de los atributos del Padre.
como la majestad de Dios, su poder, su voluntad perfecta, su justicia y sobre todo su inmenso amor mostrado en misericordia, en el sacrificio de Cristo, en esa bondad con la que, aunque fallemos y volvamos a Él con un corazón constrito y humillado, esa bondad nos abraza, nos limpia, nos renueva. Es algo que nos llena de gozo, que no es para estar tiradas llorando, ay, le fallé al Señor, ay, he pecado contra ti, Señor, ay, no, no me puedo reponer. No, al contrario, esa palabra te fortalece, te renueva, dice su palabra con unas fuerzas como de búfalo y que vengan lo que tenga que venir, que el Señor ha dispuesto para mi vida, porque en Él estoy segura, porque Él es quien pelea mis batallas. No es en mis fuerzas, no es en mi carne en lo que voy a resolver esas vicisitudes. Va a ser en la palabra de Dios donde voy a encontrar mi alimento, mi dirección y mi guía espiritual para cada día, para cada dificultad y para cada situación gozosa, porque también en eso el Señor interviene y nos llena. Amén. Eh, Nos lleva a gozarnos, a regocijarnos en su presencia y por consiguiente el pensar y meditar en su palabra se vuelve parte de nuestra vida. Ya no es, tengo que reunirme con mis hermanas cada día para meditar la palabra. Ay, no, pues es que perdónenme, hermanas, es que vengo de carrerita y luego me voy porque ya tengo muchos compromisos. No estoy diciendo que eso no pueda suceder, pero cuando estamos dispuestas, cuando meditamos, cuando nos gozamos en su palabra, venimos con toda la intención, con el amor de aprender y llenarnos con la palabra de Dios. Y es tan importante que yo lo comparo con el oxígeno. ¿Cuántas de nosotras podemos vivir si nos cortaran el oxígeno en este momento? Para nuestra vida física sería fulminante. 1, 2 minutos, 3 para quien tiene mejores pulmones, pero sin oxígeno se acabó la vida. Y para nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, no depender, no alimentarnos de su palabra puede significar la muerte espiritual, la separación del Señor, porque no alimentamos con su guía, con su palabra, con su voz, nuestra vida. Amén. Cada cristiano es llamado a vivir una vida dedicada a Dios. Reflexionemos. Ahora bien, ¿cómo es esto posible? ¿Podemos por nuestra propia voluntad vivir de la forma que Dios nos llama a vivir? ¿Realmente nuestras fuerzas lo vamos a lograr? ¿O con todo este estudio que hoy les he presentado, que el Espíritu Santo nos ha permitido escudriñar y presentarles, podemos hacerlo en nuestra carne? ¿Podemos por nuestra propia voluntad vivir de la forma que Dios nos llama a vivir? Claro que no. Esto no es posible. No podemos en nuestras fuerzas, con nuestras buenas intenciones. No lo vamos a lograr. Necesitamos la palabra de Dios cada día en nuestras vidas y que eso se convierta en el deleite mayor en nuestra vida, en nuestra mañana, en nuestra tarde, cada día. La palabra de Dios por acción del Espíritu Santo, nos va a llenar, nos va a guiar y nos va a reconfortar, hermanas. Muchísimas gracias por su atención. Espero que la voz de Dios a través de mi voz haya sido escuchada y haya llegado esto, no solamente a su mente, no solamente a su libreta, sino a su corazón y que su vida sea transformada, que veamos testimonios del gran poder de Dios
en nuestras vidas. Amén y gloria al único Dios vivo y verdadero. Amén, hermanas. Muchas gracias. Me despido. Gracias, mi querida Patti, gracias. La importancia de cuando nosotros escudriñemos las escrituras, ¿verdad? Tener esa disposición, esa intencionalidad y sobre todo, como el salmista nos decía hoy, solamente con guardar su palabra nosotros podemos tener una vida íntegra que agrade al Señor. ¿Cómo no ahora que nosotros contamos con la gracia del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y nos ayuda a llevar a cabo todo esto? Dios les bendiga, nos vemos el día de mañana. Vamos a seguir con esta hermosa serie del Salmo 119. Nos vemos el día lunes, perdón, mañana es sábado. Nos vemos el lunes. Me despido. Muchas gracias por estar acá y gracias, mi querida Patti, por esta enseñanza. Nos vemos el lunes, chica, con esta serie de el Salmo 119. Dios les bendiga. Nos vemos.